¿qué tal? Amigas, amigos de Diálogos Jurisprudenciales, nos da muchísimo gusto estar con ustedes hoy, como siempre. Es un privilegio, pero además hoy es un privilegio duplicado, si se me permite, porque tenemos con nosotros a un personaje de referencia en este tribunal, magistrado en retiro del mismo, consejero que fue del Poder Judicial del Estado de México, además un académico de excepción y un muy querido amigo, el doctor Héctor Hernández Tirado. Bienvenido, mi querido. Muchas gracias, mi querido Rafa. Yo me siento muy contento, muy honrado por estar en este estupendo escenario con un estupendo jurista, académico e historiador como lo eres tú. Gracias. Lo del escenario estamos completamente de acuerdo, mi querido don Héctor. Ya lo otro, bueno, lo dejamos por comprobarse, ¿no? Queda por comprobarse. Está suficientemente probado, pero gracias, muchas gracias. Vamos a hablar de un tema interesantísimo, doctor, que es el tema de la justicia autocompositiva, como usted le llama. Creo que muy bien, ¿no? Es decir, más allá de pensar que es una justicia alterna y además que no se dice alterna a qué, ¿no? Alternativa de qué, es en realidad lograr que las partes compongan sus propias vicisitudes, sus pleitos. Y esto es especialmente relevante ahora con toda esta reforma judicial echada a andar, pero me gustaría un poco que habláramos, si lo tiene usted a bien, del concepto. Del concepto de justicia autocompositiva. Bueno, el concepto de justicia autocompositiva ha preexistido en la ciencia jurídica desde mucho antes de la fundación formal de los denominados centros de mediación y conciliación o centros de mecanismos alternativos de solución de controversias. Y me explico brevemente para justificar mi punto de vista de que se trata de una institución que ha existido desde siempre en la ciencia jurídica. Yo recuerdo mucho a mi profesor Huizar, de Teoría General de Proceso en la licenciatura, cuando un día vino y nos dijo a los alumnos, estudiantes de la licenciatura: jóvenes, hoy vamos a hablar de los métodos compositivos de litigio. Y se dividen en dos. Son los métodos heterocompositivos y los métodos autocompositivos. Dentro de los autocompositivos se comprende el desistimiento de la demanda, el desistimiento de la acción, el perdón del ofendido, la transacción, la mediación, la conciliación, la amigable composición, los buenos oficios. Lo que se ha conocido por los teóricos como la justicia autocompositiva. Y dentro de los métodos heterocompositivos se encuentra el juicio y el arbitraje. ¿Y qué crees, querido Rafa? Que de ahí en adelante nos dedicamos a lo largo de toda la carrera a estudiar los métodos heterocompositivos con énfasis en la jurisdicción. El juicio, ¿verdad? Y el arbitraje, si acaso. El juicio, exacto, y el arbitraje, acaso. Y muchas veces ignorado por la mayor parte de los juristas, despreciado y pues ninguneado. Felizmente en materia de arbitraje ha existido en nuestro país muchas organizaciones e instituciones que la brindan, ¿no? Por ejemplo, la Comisión de Arbitraje Médico, ¿no? Las cámaras de comercio, etcétera. En su momento lo laboral, que ya desapareció. En su momento, pues lo laboral, en efecto, un buen ejercicio durante muchas décadas, pero en fin, hoy por hoy la justicia autocompositiva se entiende como esa dinámica comunicacional facilitada por un tercero, denominado mediador, conciliador, y en materia penal facilitador, en la denominada Junta Restaurativa, prevista y regulada, en mi opinión, con suficiencia jurídica, en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, con objeto de que los dueños del conflicto, los conflictuados, los antagonistas, a través de un diálogo respetuoso, considerado, civilizado, puedan reconocer, puedan admitir, puedan declarar, puedan confesar, puedan tomar conciencia de los elementos del conflicto, de las causas del conflicto, de su responsabilidad dentro del conflicto y vayan construyendo a lo largo de las denominadas sesiones de mediación o de junta restaurativa su
sus acuerdos para concluir con un convenio mutuamente aceptable. Quiero decir que esta dinámica comunicacional facilitada por esos terceros no es nada fácil. Se necesita alta profesionalización, alta capacitación por parte de los mediadores, de los conciliadores y de los facilitadores. Y un enorme talento también, ¿no? Y un enorme talento y muchas habilidades de las cuales son dotadas junto con las herramientas tácticas y estrategias para mediar, para conciliar, para facilitar hoy por hoy en las licenciaturas en mecanismos alternativos. Sí, porque antes no nos enseñaban nada de eso, prácticamente. No nos enseñaba nada de eso. Sí. Estábamos educados en la filosofía de Mafalda. ¿Qué es? Los abogados. Esa filosofía de Mafalda, de los abogados, se basaba en el dicho, en la postulancia y en la premisa de ¿para qué discutir lo que se puede arreglar a trancazos? Históricamente, los litigantes de Hispanoamérica nos formamos bajo ese concepto y esa premisa, y esto no es posible hoy por hoy, no debe ser posible, ¿no? Y decía que es una cosa seria, mediar, conciliar. Se trata de un tema bastante serio, no solo porque hoy tenemos en diversas universidades públicas y privadas la licenciatura en Derecho, sino porque ya tenemos en ambos tipos de universidades especialidades, diplomados, maestrías y doctorados. Quiero decirte que en Sonora, en el Instituto de Mediación de México, ya vamos por la 10ª edición del doctorado en negociación y mediación. ¿Qué decir de la Facultad de Derecho de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León? Ya van ahí también por la 10ª o 11ª edición del doctorado en mediación y conciliación. Tienen una enorme tradición. Una enorme tradición académica, con gran compromiso, sensibilidad y vocación de servicio para revertir las pautas de desconflicción, porque pues se ha apostado en exceso a la jurisdicción, cuando todo el mundo sabemos de manera consciente que los jueces, quizá no todos, pero la mayoría de los jueces, históricamente no hicimos otra cosa más que declarar, reconocer o constituir un derecho en sentencia, dejando intocado el conflicto. Y creo que se vuelve en extremo interesante, salvo tu mejor opinión, hablar en esta breve ocasión del origen y fundación del Centro de Mediación y Conciliación del Poder Judicial del Estado de México. Sería buenísimo, porque además usted lo vio nacer, ¿no? Lo vimos nacer. Y consolidarse. Intervenimos en su nacimiento, en su concepción y en su génesis. A ver, cuéntenos un poquito, Bueno, doctor. La historia es larga. Voy a hacer un ejercicio de brevedad en la medida de mis posibilidades y de mi memoria a mediano y largo plazo. Que es magnífica, por cierto, en ambos casos. Bueno, voy a intentarlo. Como tú decías, está por comprobarse. Ya acreditadísimo. Sí, señor. Fíjate que corría el año de 1998, cuando tu servidor era el juez séptimo civil en Naucalpan. Y en 1998, por iniciativa de un filántropo, de un sociólogo, de un jurista estupendo, de nombre Jorge Pesqueira Leal. Sonorense. Sonorense, por supuesto. Buen amigo. Tú lo conoces muy bien, sí. Es también tu amigo. Varios presidentes de tribunales, específicamente del Estado de México, de Morelos, de Puebla y de Querétaro, accedieron a darle a sus jueces voluntarios un curso taller los viernes por la tarde, los sábados en la mañana, sobre mediación. Terminaba mis labores como juzgador los viernes, me incorporaba al salón de plenos al salón de usos múltiples, quiero decir, del edificio de juzgados de Naucalpan. Hoy ese salón de usos múltiples lo ocupa el Centro de Mediación de Naucalpan. Y ahí recibimos los jueces voluntarios ese curso taller en mediación. Se concluyó y muchos nos quedamos con la convicción de que los conflictos familiares, civiles, mercantiles, penales,
los querellosos, los culposos, los patrimoniales sin violencia sobre las personas, podrían resolverse de una manera distinta. Y esto es a través del diálogo, la negociación, el vis a vis, el cara a cara entre los intervinientes, todo ello facilitado por un mediador experto. ¿Antes no había de plano nada? No había nada, absolutamente nada, más que las audiencias de conciliación intraprocesales. Que pues eran una mera formalidad. Que era una mera formalidad donde nosotros los jueces no hacíamos más que preguntarle a los litigantes, sus abogados, señores, ¿ya platicaron? Ah, no, pues platiquen. o bien, si quieren, les difiero la audiencia, se las pospongo para que platiquen. No, los abogados y las partes litigantes, por supuesto que ellos querían continuar arriba del ring, peleando, querían ver sangre, ¿no? Esos eran los resultados de la famosa audiencia de conciliación y de depuración procesal, tal como se consagra hasta este momento en nuestros códigos de procedimientos civiles de prácticamente todo el país. Entonces, no había nada. Quedaron las cosas en santa paz. Más tarde me adscribió el Consejo de la Judicatura, precisamente en el año 2000, a la primera sala civil ubicada en este hermoso edificio. Al lado de quien yo siempre he considerado dos columnas del Poder Judicial, por su trayectoria, su sensibilidad, su conocimiento, su experiencia y grandes juristas. Estoy hablando de Luis Miranda Cardoso y estoy hablando de Román Rosales Reyes. No, pues qué privilegio, ¿no? Fue un privilegio, una experiencia muy formativa. Les guardo mucho afecto, mucho aprecio y mucho respeto, y descansen en paz ambos el día de hoy y por siempre. Cuando en el 2001 el nuevo presidente del tribunal, don Abel Villicaña Estrada, nos convocó a 3 magistrados a ir al primer Congreso Nacional de Mediación de noviembre de ese año. Y esos 3 magistrados fueron don Perfecto Díaz Maldonado, Virginia Dávila Limón y tu servidor. Fuimos a ese Congreso Nacional de Mediación, duró toda una semana. ¿Fue aquí o en Sonora? Fue precisamente en Hermosillo, Sonora. Disfrutamos mucho, por supuesto, los excelentes cortes. Sí, de carne, buenísimo. De Sonora, ¿verdad? Pero también disfrutamos mucho del conocimiento, de la experiencia y de todo lo que nos compartieron los conferencistas, los ponentes y los maestros en nuestro taller. Porque fue toda una semana, los 2 primeros días con talleres en distintas materias de mediación familiar, escolar, condominal, vecinal, mercantil, etcétera. Yo me metí a la mediación, al taller de mediación familiar con una estupenda maestra formadora a nivel mundial de mediadores. Si me permite, doctor, volvemos con esa estupenda maestra a la vuelta del corte. No se vayan, está interesantísima la charla. Volvemos. Hacer memoria para hacer justicia. Es el caso de que yo no he fijado mi pie por mucho tiempo en ninguna parte, y así he corrido de la Seca a la Meca. Me he impuesto a la perfección en las costumbres, la política, la filosofía, la moral, la jurisprudencia, la economía, la bélica. Soy capaz de dictar leyes para una república absolutamente democrática, federativa o representativa, una aristocracia o un gobierno mixto. Soy Jacobo de Villarrutia López y Osorio, el primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México. Nací el 23 de mayo de 1757 en Santo Domingo. Fui oidor de la Gran Audiencia de Guatemala. El rey Carlos IV ordenó por real cédula mi traslado a la Nueva España, donde me nombró alcalde del crimen de la audiencia, de la que fui el único integrante en apoyar el movimiento autonomista de la Nueva España. Fundé con Carlos María de Bustamante el Diario de México. Después regresé a España y otra vez crucé el océano para ser miembro de la Junta de Libertad de Imprenta y regente interino de la Real Audiencia de México. El 28 de marzo de 1825, el Congreso Constituyente me nombró presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado Libre de México, y los magistrados que lo conformaron tomaron protesta e iniciaron sesiones el 6 de abril del mismo año. Que la conducta y operaciones del Supremo Tribunal de Justicia sean la más segura y elocuente demostración de la sincera gratitud de sus ministros y sus votos, de contribuir a la mejor armonía, paz y felicidad del Estado.
Así lo dije. En 1827 dejé el cargo y después fui ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Víctima del cólera morbus, dejé este plano en 1833. Por cierto, aquella pandemia se registró en actas del Poder Judicial del Estado de México. Bien, volvemos, estamos en Diálogos Jurisprudenciales con esta interesantísima charla acerca de los orígenes y la consolidación de la justicia autocompositiva. Estamos disfrutando mucho la charla de don Héctor, que es, como ustedes han podido testimoniar, una magnífica oportunidad de acercarnos a esta temática tan relevante. Y nos habíamos quedado con esa profesora que en el taller del primer congreso, pues cambió, me imagino, mucho de la perspectiva. El paradigma. Me cambió el paradigma. En efecto, Marinés Suárez, argentina, psicóloga, con mucha experiencia en mediación, pues los argentinos nos preceden en muchos años a la experiencia de la mediación. En algunos estados, como es Buenos Aires, la mediación es previa y obligatoria a todo juicio. Bueno, ese es un tema. Pero en fin, terminó ese primer Congreso Nacional de Mediación de noviembre de 2001 en Hermosillo, Sonora. Regresamos los tres magistrados, don Perfecto, doña Vicky y el servidor de ustedes, a dar informe al Consejo de la Judicatura, presidido por por don Abel Villicaña Estrada. Don Abel Villicaña Estrada, estupendo jurista que tenía todo el pulso del Poder Judicial. Un señorón, ¿no? Toda la experiencia, un señorón, como tú bien lo acabas de decir, descanse en paz. Mi eterna gratitud por la confianza que depositó en el servidor de ustedes, porque me suspendió en mis funciones jurisdiccionales para darme el cometido de concebir la estructura, el funcionamiento de un eventual centro de mediación y conciliación. Y bueno, fue así como dejé la primera sala civil, mis funciones jurisdiccionales, y me enclaustré en el tercer piso del edificio de juzgados de Nicolás San Juan aquí en Toluca, todo polvoroso, no había nada. Sí. A imaginar, a visualizar cómo podría ser ese primer centro de mediación y conciliación, por supuesto, siempre con el respaldo de don Abel Villicaña Estrada. Pero al mismo tiempo me puso a trabajar don Abel sobre las reformas a la legislación estatal para que este centro de mediación y conciliación pues tuviera respaldo legislativo. Claro. Fue así como arrastramos el lápiz y generamos propuestas de reforma al Código de Procedimientos Civiles, al Código de Procedimientos Penales de entonces, a la ley de condóminos, entre otras, a la propia ley orgánica municipal, entre otros cuerpos normativos, para prever la mediación y la conciliación como vías alternas, complementarias y auxiliares a la función jurisdiccional. Se presentaron a la 53 legislatura. En el año precisamente 2002 iniciamos todo un proceso de sensibilización en el foro y en la propia institución. No había muchas experiencias sobre la mediación, conciliación. No había experiencias. Recién en ese mismo año, a principios del año 2002, se había fundado el primer centro de mediación y conciliación precisamente en Querétaro, bajo la presidencia de un estupendo amigo como tú, Herrera Trejo, Sergio Herrera Trejo. Después se fundó el segundo centro de mediación en el país, precisamente en Puebla, y nosotros fuimos el tercer centro de mediación y conciliación. La cuestión es que cuando... Todo en ese mismo año, ¿no? Todo en ese mismo año. Lo cierto es que cuando el 11 de diciembre de 2002, don Abel y su Consejo de la Judicatura y tu servidor de Colado fundamos el Centro de Mediación y Conciliación, ya teníamos publicada la legislación,
Ya teníamos a los 3 primeros mediadores conciliadores de nuestro centro, egresados de todo un diplomado de mediación, de todo un curso y concurso de altísimo rigor. Empezaron en ese curso, para concluir muy pronto, 30 personas, la mayor parte abogados, sociólogos, comunicólogos y psicólogos y trabajadores sociales. De ese intenso diplomado solamente egresaron 10 personas con calificaciones de excelencia. Luego nosotros los sometimos a un verdadero curso de oposición, con examen inclusive de perfil, no solo de competencias, de capacidades y de técnica y de conocimiento sobre técnicas, tácticas y herramientas de la mediación y la conciliación, sino sobre el perfil también, que era muy importante en ese tiempo. Y en pocas palabras te voy a decir que solamente aprobaron todo ese proceso de formación, de capacitación, de oposición, de examen de perfil, 3 personas. Caray, de 30. 3 personas. El 10% apenas. Y ningún abogado. Esas 3 personas, uno fue y es, Psicólogo. porque sigue como mediador conciliador en el Centro de Mediación aquí de Toluca, el psicólogo Guillermo Delgado. La comunicóloga Corina Susana García Castellán, la comunicóloga Angélica Gutiérrez y tu servidor Héctor Hernández Tirado como un mediador más, porque yo también había recibido ya formación y capacitación en mediación y llevaba también, como cualquier otro mediador, mi agenda, mi bitácora de trabajo. Tuve la oportunidad de mediar interesantísimos asuntos del Estado de México, como posteriormente como voluntario en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, también tuve la oportunidad de mediar. Entonces, he tenido la práctica. O sea, que parece más bien un tema de comunicación. Es un tema de entendimiento. De comunicación, de entendimiento, de comprensión, de sensibilización, de humanismo y de reinauguración de nuestra conciencia en el conflicto. En uno de los libritos que me dio la oportunidad la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México de publicar, que se llama La naturaleza del convenio de mediación, me atrevo a proponer que el conflicto es una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. Y en efecto, es un tema de comunicación. Como en la vida misma, ¿no? Pero, como la vida misma, donde debemos aprender a comunicarnos de manera efectiva. Sí, y el conflicto te hace crecer o te tumba, definitivamente. Y es una oportunidad para crecer y expandir nuestra conciencia. Finalmente, como ya dije, el Centro de Mediación se funda, entra en funciones, a trabajar muy duro con la conflictividad social, sobre todo la familiar, el 11 de diciembre del 2022. 2002. De 2002, perdón, de 2002. Y desde entonces hasta la fecha, yo veo a la distancia, ahora como servidor público judicial en retiro, que este esfuerzo desde entonces se ha mantenido como una constante. Y cada presidente ha hecho sus aportaciones. Cada presidente le ha invertido presupuesto, confianza, esperanza, a resolver los conflictos de manera mayormente civilizada. Y desde entonces se han sucedido una serie de directores en los centros de mediación que lo mismo han hecho su aportación. Claro. Para mantener este esfuerzo sostenido con objeto de que se fortalezca y se desarrolle la denominada justicia autocompositiva, que entra dentro de ese gran marco de justicia alternativa. Y me explico por qué se le denomina justicia alternativa, porque en términos del 17 constitucional, los tribunales estarán expeditos para administrar justicia. Así es, ¿verdad? los tribunales. Así, los tribunales. Por eso se le denomina justicia alternativa en la doctrina, en la teoría y hasta en la práctica, ¿no? Así es. Sí, es alterna, digamos, a la justicia que está siempre de planta puesta ahí. Y yo he reflexionado mucho en eso, además de por el privilegio de platicar con usted, doctor. Pero en los últimos días, que nos hemos visto mucho para fortuna mía, he reflexionado mucho sobre eso en relación con la reforma judicial planteada por el presidente de la República. Porque creo que, sabemos que ha habido reformas recientes, que ha habido una apuesta del propio artículo 17 constitucional
por la justicia autocompositiva y por en general los medios alternos, pero me da la impresión que vemos siempre lo judiciario como algo que está allá, desvinculado, y que podrían generarse sinergias mucho más útiles. Me explico. Sí, hay que cambiar toda la justicia del país, no es el momento de discutir si esto está bien o mal diagnosticado, pero no se toma en cuenta que uno de esos cambios muy profundos sería seguir privilegiando, profundizar en los medios alternos. ¿Por qué verlo como algo disociado si finalmente estamos hablando de dos formas de obtener justicia, que de eso se trata, ¿no? Tanto es así, mi querido Rafa, y discúlpame que te esté tuteando en este programa. Para mí es un privilegio. Y para mí será mayor si en la misma línea me tuteas. Gracias. Muchas gracias. Mi querido Rafa, mira, como ya dije hace un momento, se concibió la mediación y la conciliación tal cual se estableció en la Ley Orgánica del Poder Judicial entonces, en el año 2002, como una instancia que vendría a coadyuvar, como métodos alternativos, complementarios y auxiliares de la función jurisdiccional. Número uno. Número dos, yo no creo que en materia de sistemas de justicia, incluyéndose la procuración y la impartición, tenga que cambiarse nada. Pero sí, hay que mejorarlo todo. Hay que mejorarlo todo. Profundizar en las mejorías. Hay que mejorarlo todo. Sí. Para ponerlo en armonía con los principios, valores, derechos y libertades previstos de manera implícita o explícita en la Constitución y en los tratados internacionales en materia de derechos humanos de que nuestro país es parte. Número 4, tienes mucha razón. Tanto los órganos jurisdiccionales como los denominados mecanismos alternativos de resolución de controversias en términos del 17 constitucional persiguen el acceso a la justicia real, efectivo, permanente, de fondo, duradero y total. Tanto es así que en el laboreo jurisprudencial del Poder Judicial de la Federación se han establecido distintos criterios al respecto, entre ellos uno maravilloso de rubro, el acceso a los MASC goza y tiene la misma dignidad que el acceso a la justicia. Volvemos, si te parece bien, mi querido Héctor, y gracias por permitirme tutearte. Gracias. Es un privilegio. Gracias. Volvemos con el tema de acceso a la justicia, ¿no? Sí, señor. Que me parece fundamental lo que estás señalando. Volvemos, no se vayan. Hacer memoria para hacer justicia. Águilas imperiales en posición de vuelo, en su cuello laurel, muestra de poder y sabiduría, ventanales y puertas contorneadas por hojas de roble y bellotas, símbolos de fortaleza, valor y moral. Originalmente, cubiertas por oro de 23.5 quilates, 134 metros cuadrados, muros de adobe con 5 ventanas al norte, hemiciclo antecedido por 3 escalones y al poniente 4 puertas entableradas, 180 pompones en techo y 3 candiles checos. Este es el histórico Salón de Plenos del Poder Judicial, restaurado en el 2021, la primera acción rumbo al Bicentenario. Rescatar el Salón de Plenos es muy importante porque vamos a devolverle su majestuosidad, la grandeza que ha tenido y ha sido testigo de grandes acontecimientos, no solamente para el Poder Judicial, sino para todo el Estado de México. Ese salón fue sede de la legislatura. Desde ahí se hacían recepciones para celebrar las fiestas de la Independencia Nacional. La Guía de los Viajeros, de Aurelio J. Venegas, refiere a este recinto como el Salón Rojo. Se dice que Porfirio Díaz lo visitó y aquí se hicieron las exequias de Vicente Villada, quien residía en el palacio. Un palacio que fue diseñado por un niño héroe. Sí, escuchaste bien, un niño héroe, el ingeniero Ramón Rodríguez de Arangoiti,
uno de los cadetes que defendió el castillo de Chapultepec. Llegó a Toluca en 1870 a crear y construir, entre sus obras, el Palacio de Gobierno, actualmente residencia del Poder Judicial. Dentro, el Salón de Plenos, donde magistradas y magistrados toman las decisiones y planteamientos en favor de la justicia. Bien, volvemos. Estamos en esta interesantísima charla con el doctor Hernández Tirado, consejero de la Judicatura en su momento de este Poder Judicial del Estado de México, es magistrado en retiro del propio tribunal y además tiene una, como han podido ustedes observar, una vastísima experiencia, tanto desde el punto de vista de la Judicatura como juez, como desde el punto de vista de crear, consolidar, encabezar el centro de mediación que tan buenos resultados ha dado para la justicia en esta entidad fundamental de la República Mexicana. Y bueno, precisamente estábamos hablando de esa tesis aislada, don Héctor, que decías, de la Suprema Corte, ¿no? Tesis muy, muy importante. Muy importante porque pues finalmente el gran tema es el acceso a la justicia, ¿verdad? El gran tema es el acceso a la justicia. Sí, en efecto, así se ha establecido y ese criterio lo han secundado el resto de los tribunales colegiados y de distrito al estimar que en efecto, por mandato del 17 constitucional, ¿no? Donde se dice que las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias en materia y en materia penal regularán su aplicación y asegurarán la reparación del daño, y el otro párrafo tan interesante de reforma del 2016 o 17, donde se dice que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, a lo que yo creo hoy los juzgadores deben enfrentarse y tomarlo como un gran compromiso, resolver el conflicto. Esa reforma es sorprendente, ¿no? O sea, esa sí cambió una manera de pensar, no sé, formalista. Son de esas cosas medio milagrosas que ocurren en las cámaras y que de repente salen, ¿no? Sí. O quizás estoy en una falsa impresión. Pero... No, de verdad, que es una idea, un concepto y un enfoque sobre la necesidad de resolver los conflictos de manera real y no aparente, de manera total y no parcial, de manera permanente y no temporal, la que motivó a la legislatura federal para generar esa reforma. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes y el debido proceso, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales, con lo que yo creo se mandata que dejemos de ser jueces positivistas. Pues sí. Esos jueces positivistas a los que yo pertenezco o pertenecía, porque durante nuestra formación como licenciados, pues se nos formó en la escuela positivista clásica francesa del derecho, donde se decía que no hay mejor ley que la ley misma, ni mayor justicia que la que proviene de la ley. No, hoy Zagrebelsky nos ha demostrado que esto no puede ser así. Aquella frase, ¿no? Creo que es de Ortolán o de alguno de estos exégetas. Yo no conozco derecho civil, solo conozco el Código Napoleón. Por ejemplo, ¿no? Sí. Por ejemplo, o aquella de Rousseau, ¿no? Que el juez no es más que la boca de la ley. Claro. No puede ser esto, no puede ser esto. Y una boca inerte, ¿no? Una boca inerte, es casi aplicador, inerte, insensible, positivista, rajatabla de la norma, de la ley. Esto no puede ser así. Aunque estamos volviendo a eso, ¿no? Es decir, hay como mucha inquietud porque los jueces se salen de la aplicación exacta, suponiendo que esto se pudiera lograr de la ley, ¿no? Pues no hay por qué aplicarla de manera exacta cuando está de por medio la justicia. Sí. Sobre todo porque pues siempre hemos pensado que la norma pues es interpretable y requiere ser dotada de contenido, alcance y extensión para privilegiar los derechos humanos en juego. Claro. Y privilegiar al mismo tiempo lo que es la justicia. Lo que pasa es que hoy estamos invívitos en una hiperinflación legislativa, cuando a mí me parece
Como el propio Carneluti lo decía, la inflación económica demerita la vida de los italianos, pero la hiperinflación legislativa demerita la vida de Italia. Número uno. Número dos, estoy recordando en este momento a Michel Crozier, sí, estupendo, muy orientador el pensamiento de Carneluti siempre. Estoy recordando en este momento a Michel Crozier en su hermosísimo libro de No se cambia la sociedad por decreto. Por lo tanto, siempre hemos considerado que lo que hay que cambiar son nuestras pautas culturales, nuestras pautas familiares, económicas, sociales, nuestras pautas condominales, nuestras pautas institucionales, pero nadie nos forma en eso. Yo te voy a decir dónde nos formamos en eso y cómo nos formamos en eso, con mi escasa experiencia, a través del diálogo, en un ejercicio de democracia auténtica, no numérica ni aritmética, donde se privilegie la razón por encima del número de los votantes. Y quiero decirte que esta es la apuesta principal de la justicia autocompositiva, a través de los modelos de mediación, conciliación y justicia restaurativa, el diálogo, donde se aporten más ideas, más reflexiones, más puntos de vista, donde se tenga la oportunidad, como decía Derrida, de deconstruir el conflicto en diversas sesiones de mediación, llegar al fondo del conflicto, conocer sus raíces, sus elementos, su estructura, con la aportación, con la narrativa de los conflictuados. ¿Y qué crees, querido Rafa? Que eso no se logra en una sesión, como actualmente se pretende hacer en muchos centros de mediación del país. Que luego así, pues se vuelve a caer en el formalismo aquel. Se vuelve a caer en ese formalismo que hoy se repudia desde el texto constitucional, ¿no? Y los centros de mediación de buena parte del país se están construyendo, se están configurando, se están convirtiendo en fábricas de maquila, de convenios. A eso yo le llamo McDonaldización de la mediación. Sí, pues es eso, ¿no? Y esto no puede ser, porque desde el modelo de la mediación transformativa se deben generar reflexiones ciertamente narrativas, pausadas, en paz, con paciencia, de manera profunda, poniendo en práctica diferentes técnicas de la mediación, como son la escucha activa, la pregunta circular, narrativa, hipotética, transformativa, cerrada, abierta, generar movimientos sistémicos, circulares, narrativos, todo eso nos lleva mucho tiempo. La metodología es amplia. Sí, no puede ser comida rápida. No siguiendo es comida con rápida, el CIMOS. no es comida rápida, sí para llevar, pero no comida rápida. Exacto, sí, para llevar, pero no rápida. Para llevar sí, pero no comida rápida. ¿Y qué crees? Te tengo una buena noticia. Tiene que durar mucho. Se me ocurre un símil, porque ayer me enteré en el radio, yo no sabía, que hay una cosa que se llama moda rápida también, fast fashion. Sí. Que tú pides un suéter y te dura 3 días y se acabó, ¿no? Pero eso sí, cambiaste. Es muy contaminante, obviamente, esta industria. Pues un poco pasa lo mismo. Un poco pasa. Si es rápida la conciliación, pues no va a durar más que 3 o 4 días. En efecto, en efecto. Sí. No podemos apostarle a ello. Pero la buena noticia que te quería dar es que en el Estado de México se ha apostado al modelo transformativo. Y con mucha seriedad, los mediadores, conciliadores del Poder Judicial del Estado de México hacen todo lo posible en cada caso porque eso sea así. Y se la llevan con calma. Y se la llevan con calma. Slow food, pues. Como dicen, exacto, sin prisa pero sin pausa. Sí. Se está intentando, no, se está haciendo. Y la mejor de las apuestas para apostar al cambio de nuestras pautas relacionales en todos los órdenes de la vida familiar y social es hacer las cosas bien, con método. Pero, o sea, digamos, ¿cómo funciona procesalmente? En aquellas épocas de los 3 o 4 pioneros, ¿no? ¿Qué hacían ustedes? ¿Esperaban que alguien se acercara o iban a promover la posibilidad de justicia autocompositiva, ahí donde sabían que ya había surgido un conflicto? No, nosotros esperábamos al usuario. Pero se le advertía que tenía esa posibilidad, supongo. ¿Perdón? Se le advertía al usuario que tenía esa posibilidad. Sí, se le advertía, pero ¿cómo se le advertía?
Se intentaba poner en conocimiento de la ciudadanía, de la población. ¿Cómo? A través de spot en la radio buenísimo. y otros medios de difusión que le resultaron al Poder Judicial carísimo. Por un minuto, en aquel tiempo, el Consejo de la Judicatura pagaba 50,000 pesos por un minuto, en la radio, en la televisión local. ¿Y qué se decía, por ejemplo? Bueno, si tú tienes un conflicto familiar, ¿no? Te vas a divorciar o parece que te vas a divorciar, ¿acude al centro? Sí, la invitación era: acude al Centro de Mediación y Conciliación a resolver tus problemas, tus conflictos, tus litigios. Puedes hacerlos con tu abogado. Se atienden a conflictos familiares, civiles, mercantiles y penales de poco impacto. ¿Verdad? Y empezamos a trabajar. Al principio había poco, mucho. Al principio, regular. por supuesto, que como en toda tienda, como en todo negocio, ¿verdad? Había muy pocos usuarios, pero teníamos grandísimos logros gracias al altísimo profesionalismo de los mediadores. Permíteme repetir su nombre porque les guardo mucha gratitud, respeto y admiración. Guillermo Delgado, Corina Susana García Castelán y Angélica Gutiérrez Nava. Pero quiero decirte que no fueron los únicos integrantes de ese primer centro. Hay otras personas que entregaron prácticamente su vida de manera cotidiana al buen servicio de la mediación. Estoy hablando de la trabajadora social Angélica Maya Salazar, quien hoy descansa en paz. Estoy hablando de Zulam Márquez Mora, que era la secretaria operativa. Un equipazo, conocedor y consciente de que estaba plantando un arbolito y que había que cuidarlo, abonarlo, apapacharlo, hablarle, regarlo para que sus raíces fueran profundas. Y hoy por hoy, ese árbol frondoso está en manos de nuestro amigo Ricardo Sodicuellar y, por supuesto, del magistrado Sergio Valls Esponda. Que han estado ambos en este programa. Nos vamos al siguiente segmento, a la pausa, con estos nombres que magníficamente has relatado. Volvemos, no se vayan. Hacer memoria para hacer justicia. El primer libro de actas del Poder Judicial del Estado de México refiere que el 28 de marzo de 1825 quedó instalado el Supremo Tribunal de Justicia. Desde entonces se han vivido incontables cambios. Fue al terminar la intervención francesa en 1868 cuando se emitió la Ley Orgánica de los Tribunales y de los Procedimientos Judiciales en el Estado Libre y Soberano de México, que organizaba al Poder Judicial y a las cuestiones procesales civiles. En medio de la Revolución Mexicana, el 25 de agosto de 1914, se suspendieron las labores judiciales del Tribunal Superior de Justicia debido a que los jueces fueron tildados de huertistas y perseguidos. En la época zapatista, el coronel del Ejército Liberador Gustavo Vaz Prada expidió la Ley Orgánica del Poder Judicial Zapatista, que reorganizó al tribunal y creó la Procuraduría General de Justicia como jefatura del Ministerio Público. En 1917, el Congreso Constituyente del Estado abordó en el proyecto de Carta Magna lo relativo al Poder Judicial, que se depositaba en un cuerpo colegiado denominado Tribunal Superior de Justicia y en los jueces de primera instancia. Después, se expidió el decreto por el que se nombraron magistrados constitucionales a los licenciados Arcadio Villavicencio como presidente, así como Carlos Martínez, Enrique García, Valentín Enríquez, Joaquín García Luna Jr. y Sebastián Vilchis. Además, como primero y segundo magistrado supernumerario, a Eduardo Garduño Soto y Carlos Villada Muñoz. Así avanza el relato rumbo al bicentenario del Poder Judicial del Estado de México.
Bien, volvemos desgraciadamente a lo que es el último segmento de nuestro programa, y digo desgraciadamente porque hemos estado aprendiendo muchísimo con don Héctor, que ha sido generosísimo en sus expresiones y en hacernos aprender sobre esta gran oportunidad que se nos presenta para resolver nuestros conflictos de una manera, pues no litigiosa. La propia palabra lo dice, ¿no? Me dedico al litigio, pues me dedico al pleito. En muchas ocasiones no hay necesidad. Pero entonces nos contabas, ahí en un primer momento se esperaba, se promovía, pero después, bueno, esto fue creciendo. Para seguir usando tu metáfora, pues ya es un roble bastante frondoso del Líbano, ¿no? Está ahí la mediación, la conciliación, la justicia alternativa, pero finalmente, pues esto tiene que tener un cauce procesal. O sea, yo me imagino que llegan las partes al juzgado y se les indica, si no quieres meterte ahorita ya de lleno en el pleito, mejor, ¿por qué no vas al centro? ¿Y ahí es opcional o cómo funciona la cosa? Primero déjame decirte que hoy por hoy los usuarios de nuestros 20 centros de mediación y conciliación y justicia restaurativa, como hoy se denomina, en todo el Estado, el Poder Judicial en el Estado de México, llegan por dos vías. Sí. De manera voluntaria a solicitar una mediación para resolver su conflicto con su esposo, con su esposa, con su vecino, con su acreedor, con su arrendatario, con su mutuatario, comodatario, comodante, etc. Sí. La otra vía es la que se le ocurrió implementar estupendamente a la administración actual, a través de una reforma al Código de Procedimientos Civiles, donde en la materia familiar se establece que una vez contestada la demanda familiar, en cualquier área o rubro o tema de que se trate, se enviará a las partes al centro de mediación a una junta informativa. Pues a esa junta informativa acude actor, demandado y sus respectivos abogados, donde nuestros mediadores, los mediadores de cada centro, les informan sobre las bondades, naturaleza, principios, alcance y fines de la mediación, con objeto de que reflexionen junto con sus abogados y decidan si se quedan a resolver su conflicto a través de la mediación de manera absolutamente gratuita, imparcial, neutral, en un ambiente de absoluta confidencialidad, o se regresan al juzgado a seguir peleando. Es una muy buena cosa, ¿no? Dos vías fundamentales por las cuales hoy por hoy la población, los usuarios, los que tienen un conflicto, llegan a los centros de mediación y conciliación. ¿Y esto fue retomado en el Código Nacional de Procedimientos o se va a perder ahora que entre en vigor el Código Nacional de Procedimientos Civiles? No, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, igual, por hoy, los MASC, como se les abrevia, mecanismos alternativos de solución de conflictos, se constituyen, como el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, en columna vertebral de la solución de los conflictos. En materia penal resulta muy interesante el artículo 2 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde establece cuál es el objetivo de dicho código, y uno de los objetivos de dicho código, ¿cuál crees que es? La restauración. El que se resuelva el conflicto derivado del delito. Yo en alguna ocasión, de manera disruptiva y hasta ciertamente irrespetuosa, le pregunté a un juez penal, no de aquí del Estado de México, sino de Marte: oye, si tú dictas una sentencia penal condenatoria por el delito de violación, o de fraude, o de robo, o de secuestro, también fundada y motivada, ponderada, bien individualizada la pena, que en la apelación la alzada te la confirma, y el sentenciado se va al amparo y se le niega el amparo, pero no se resolvió el conflicto, que es uno de los objetivos del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿habrás incurrido en alguna responsabilidad administrativa? Buena pregunta. En mi humilde opinión, sí, porque la ley orgánica de todos los poderes judiciales de nuestro país dicen que incurre en falta e irresponsabilidad administrativa los jueces
que no cumplen los plazos y términos establecidos por la ley. Claro. Entonces, hoy un compromiso enorme para los juzgadores. Qué bueno que ya no estoy en sus filas. Sí. Un compromiso enorme por resolver el conflicto, tanto por mandato de la Constitución, por encima de los formalismos procedimentales, como por mandato del Código Nacional de Procedimientos Penales en esa materia, y en la familiar no se diga. Ahora, ¿qué es resolver el conflicto? Bueno, tú tienes una amplia obra escrita basada en toda esta experiencia apasionante que nos has contado, Héctor. Y bueno, precisamente nos enseñas cuándo es que podemos considerar que hemos llegado a baremos suficientes como para decir aquí ya se resolvió el conflicto o no. Yo sustituyo el vocablo resolver por solucionar. Solucionar. Porque resolver es muy propio de la jerga jurisdiccional. Sí. No, se soluciona el conflicto cuando se satisfacen los intereses y las necesidades legítimas colisionadas en choque, y cuando se restablece la relación humana y social afectada por la causa del conflicto. Pero muchas veces la víctima misma, pasando a lo penal, pues no quiere que se dé esa solución. No quiere restablecer ningún tipo de relación, no quiere... Yo creo que en el fondo, querido Rafa, sí hay una pretensión, un deseo, un anhelo por restablecer su vida. Sí hay un anhelo, sí hay una esperanza por recobrar la seguridad, la confianza y conocer sobre todo por qué se causó el daño. Y eso solo se logra a través de los procesos restaurativos. Porque, concluyo, todo proceso restaurativo, si no pasa por las 3 R's, no hay justicia restaurativa, no hay proceso restaurativo. ¿Cuáles son esas 3 R's? ¿Reparar? Primero, responsabilidad. Que el inculpado, el agresor, el violentador, tome conciencia del hecho y sus consecuencias y se responsabilice, asuma la responsabilidad de su hecho, de su conducta. Es fundamental en todo proceso de justicia restaurativa. Magnífico. Segunda R, reparación. Que repare, pero no de cualquier manera, sino que repare de manera integral el daño, como se manda, ¿dónde? Pues como se mandata en el 20, inciso C constitucional, y como se prevé en el 26 y 27 de la Ley General de Víctimas, de manera integral. Y esto ha ocupado a nuestro Tribunal Constitucional en jurisprudencias muy interesantes. Y tercera R, la restauración de las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. ¿Y qué crees? Esto último fue una gran aportación de la magistrada en retiro Quirós, a quien le llamamos de cariño Lucero Quirós, y que hoy se desempeña como visitadora en la Fiscalía Local. Una aportación que hizo en el tercer Congreso Nacional de Mediación que llevamos a cabo en la Ciudad de México antes de EFE. En su ponencia propuso reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México para que los jueces en su sentencia penal establezcan que se deberán a las partes derivar a la mediación y conciliación con objeto de restaurar las relaciones humanas y sociales afectadas por el delito. Esa fue una aportación de ella y se positivizó en una reforma al Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Maravillosas las aportaciones que han hecho muchos actores, mucha gente inteligente, mucha gente sensible, activista, creyente de la mediación y la conciliación en este Poder Judicial. Y siempre basada en experiencia muy larga y muy seria. En la sensibilidad y en el compromiso y en la vocación de servir, más allá de poses. Nos platicabas de tu libro que publicó la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Bueno, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, bajo la responsabilidad de mi querido, extrañado y admirado amigo, que descanse en paz, Jaime Almazán Delgado, me publicó 2 pequeñas obras que hoy se encuentran en la biblioteca digital del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Primero, el Manual de la Sesión Inicial de Mediación. Segundo, Naturaleza del Convenio de Mediación. Ya después la Universidad de Sonora me publicó 2 pequeñas obras más. Una es La argumentación en los procesos de mediación, y el último es Mediación y Justicia hacia una tutela
extrajudicial efectiva. Tutela extrajudicial efectiva, que es tanto como decir que haya un acceso eficaz a la justicia sin necesidad del pleito. Sin necesidad de pleito y sin necesidad de agotar la vía jurisdiccional. Por eso me he permitido acuñar, con todo el respeto y con toda la modestia, ese concepto. Sí. Un acceso efectivo a la tutela extrajudicial efectiva. Ahora, está funcionando muy bien la justicia restaurativa en todo el país, pero siguen incrementándose los índices de litigiosidad. ¿No es una paradoja? Y no parará. ¿No? Y no parará. Y no parará de incremento. Vamos a los tribunales. Sí. Hoy por hoy postulo algunas causas, pero para tu conocimiento y de mis amigos y de tu auditorio, antes de postularlas, primero las llevo a la mediación, o inclusive a la mitad del proceso. Le pido al juez que canalice a las partes a mediación, independientemente de que esté ganando o esté perdiendo. Porque tú eres un creyente en eso. Porque pues soy fiel creyente de la mediación, sí. Y felizmente los jueces tienen la sensibilidad, pero además por mandato del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de la Ley Nacional de Más en materia penal. Es obligación de todo agente del Ministerio Público, todo juez, todo magistrado, y recomendar, mencionar a las partes intervinientes la existencia de la mediación para que intente resolver su conflicto por esa vía. Ni siquiera es un favor, sí. Es un imperativo legal, un imperativo categórico, como decía Kant. Y concluyo diciendo, si tú me lo permites, por favor, que admiro, respeto, aprecio y siento un gran afecto y cariño por los esfuerzos institucionales, por la aportación y por los presupuestos que se han destinado en todas las administraciones y principalmente en esta del Poder Judicial del Estado de México, bajo el liderazgo de un extraordinario jurista, cultísimo, me encanta escucharlo, como historiador, es maravilloso, sí. Hasta parece que está dando testimonio de lo que dice, ¿verdad? que fue testigo, porque ha hecho un esfuerzo muy importante para privilegiar la justicia autocompositiva en el Estado de México, con el apoyo, yo diría, inmejorable de Sergio Valls Esponda. Mi cariño, mi aprecio, mi admiración para estos personajes, desde allá, desde la distancia. Estoy pendiente de lo que pasa y de lo que se hace, y como ex servidor público judicial me siento muy orgulloso de haber transitado por esta Casa de Justicia. Muchas gracias por tu trabajo también. Pues muchas gracias, muchísimas gracias, señor magistrado. Ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Vemos cómo tienes también una beta de historiador, porque nos has paseado por 25 años de la vida institucional del Estado de México de manera maravillosa. Nos tienes impactados. Lástima que ha llegado al final este programa. Hemos disfrutado del doctor Héctor Hernández Tirado y hemos disfrutado mucho de su compañía. Nos vemos en la próxima emisión de Diálogos Jurisprudenciales.